India, país megadiverso y pluricultural, hogar de las religiones y literaturas antiguas más influyentes en la historia del mundo, se extiende en el sur de Asia desde la cordillera del Himalaya hasta la península indostánica, abarcando una extensión de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Su particular condición geográfica, donde la orografía y los sistemas fluviales generan regiones bien delimitadas e independientes una de la otra, propició la diversificación cultural de sus habitantes, que fue y es un factor fundamental en el desarrollo de la historia de la India y de Asia en general. Al respecto, cabe señalar que en más de 3.000 años de historia, solo se tiene registro de 6 ocasiones en las que se puede hablar de un Estado unificado. Esta dificultad por lograr un control efectivo sobre la totalidad del territorio se debió a la constante resistencia que los poderes regionales ejercían en contra de la centralización del poder político y económico. Después del llamado Imperio Maurya, que se desarrolló entre el siglo IV y II a.C., el surgimiento del Imperio Gupta en el siglo IV después de Cristo significó la segunda vez en toda la historia de la India que se logró concretar una determinada unidad política, ya fuera por vía de las armas o de las alianzas. Para mejor entender el siglo que este régimen abarca, debemos situarnos en los tiempos de la India post-Maurya, entre el 200 y el 300 a.C. El Imperio Maurya se comenzó a desintegrar en el 232 a.C., tras la muerte de Ashoka, su tercer gobernante, gran promotor del budismo, acontecimiento que causó una reacción de ciertos gobiernos locales afines a la tradición brahmánica, que al ver sus privilegios vilipendiados durante gran parte de los 200 años de gobierno Maurya, vieron la oportunidad de al fin hacerse del poder. Este fue el caso de los Shungas en el 185 a.C., los Kambas y los Satavahanas en el 100 a.C., gobiernos provenientes del noreste y el centro-sur de la India. Aunado a lo anterior, la presión generada por los escitas en el reino greco-bactriano forzó a estos últimos a invadir la India desde el 200 a.C., asentándose en el noreste. De este modo, el gobierno maurya de dicha región fue sucedido por dinastías provenientes de Asia Central, como sucedió con los Sakas, los Partos y los Kushanas, quienes se mantuvieron ahí desde el 50 a.C. hasta las postrimerías del siglo III después de Cristo. En este sentido, los Kushanas en el norte y los Satavahanas en el centro-sur constituían los principales poderes políticos en la India inmediatamente antes del surgimiento del Imperio Gupta. Ambos reinos llegaron a su fin a mediados del siglo III después de Cristo, y sobre sus vestigios se asentó el Imperio Gupta, que era de tradición brahmánica y origen Vaishya, significando esto que su posición social había mejorado a causa de casamientos con los Kshatriya. Al respecto, debemos recordar que a pesar de que el Varna o sistema de castas se presenta como una estructura rígida en la que la movilidad social parece muy limitada, hubo momentos en la historia de la India en los que predominó la ausencia de un control estricto sobre la estratificación social, como probablemente sucedió tras la desintegración del Imperio Maurya. El primer Gupta en considerarse independiente fue Chandragupta I, quien gobernó entre el 319 y el 335 después de Cristo en el noreste de la India. Posiblemente a causa de conflictos políticos, el gobernante abdicó en favor de su hijo, Samudragupta I, quien ostentó el cargo entre el 335 y el 380 después de Cristo, expandiendo las fronteras del imperio por todo el noroeste y el suroeste de la península indo-gangética, sirviéndose de la conquista y la violencia para lograrlo. Posteriormente, tras la muerte de este último, gobernó Chandragupta II entre el 380 y el 415 después de Cristo, quien se hizo del control regional por dos vías. Primero, por la conquista militar del norte y occidente de la India, y segundo, por las alianzas para afianzar la influencia gupta en el centro-sur de la India, casando a una de sus hijas con el rey Vakataka Rudrasena II, quien gobernaba sobre el Deccan. De esta manera, el imperio gupta llegó a su máxima extensión. Junto con Samudragupta, Chandragupta II fue un importante mecenas. Mantuvo en su corte a 9 intelectuales, entre quienes estaba el famoso poeta Kalidasa. Gracias a esto,
el periodo que abarca sus gobiernos suele ser considerado como época de oro o de florecimiento cultural, viéndose esto expresado en la notable mejora que entonces presentaron los grupos sociales vinculados a las artesanías y al arte en general. En lo que respecta al arte plástico, en este periodo surgió un estilo que, si bien es indudable deudor del arte indogriego, cuenta con características distintivas que nos hablan de la búsqueda de una identidad artística propia, distanciada de los cánones del estilo Gandhara. En estos años, una rama de los hunos, procedentes del Asia Central, había ocupado Bactria y amenazaba con cruzar el Indo Kush, como ya lo habían hecho desde siglos antes todos aquellos que buscaban invadir la India. En este sentido, los sucesores de Chandragupta II se enfrentaron a las invasiones de los hunos que comenzaron durante la segunda mitad del siglo V después de Cristo. El primero de ellos fue Kumaragupta I, quien ante los primeros embates de los hunos logró mantener la integridad del imperio Gupta entre el 415 y el 454 después de Cristo. Sin embargo, quienes le siguieron al mando no tuvieron la misma fortuna. Tras la muerte de Kumaragupta I, gobernó Skandragupta entre el 454 y el 467 después de Cristo. Su sucesión fue conflictiva, ya que se dio entre problemas con sus hermanos Purugupta, Ghatotkacha Gupta y Chandragupta III por el trono. A su muerte gobernó Kumaragupta II entre el 467 y el 475 después de Cristo, y posteriormente Budagupta entre el 475 y 495 después de Cristo. Para entonces, los hunos ya habían conquistado el centro de India, poniéndole fin al siglo de influencia Gupta y estableciendo una corta dinastía que comenzó con Toramana, quien gobernó el centro norte de la India. Más tarde, en el 520 después de Cristo, lo sucede su hijo Mihirakula, cuya muerte en el 542 después de Cristo significó el colapso de la influencia política de los hunos en la India. Tras el progresivo desmembramiento del imperio Gupta, entre el 542 y el 600 después de Cristo, pequeños reinos rivalizaron para concretar las glorias pasadas de los Guptas. El norte de la India fue dividido en 4 reinos principales: el de los Guptas de Magadha, el de los Maukaris, el de los Pushyabutis y el de los Maitrakas. Los Maukaris ocuparon al principio la región occidental de Uttar Pradesh, expulsando a los Guptas magadenses de su reino. Los Pushyabutis gobernaban al norte de Delhi. Por otra parte, los Maitrakas eran de origen iranio. Gobernaban en lo que ahora se conoce como Saurashtra e hicieron de su capital un importante centro de enseñanza. El gobierno de los Maukaris terminó en manos de los Guptas de Magadha, y estos últimos a su vez fueron subyugados por el reino Pushyabuti, que estaba controlado por el rey Harsha Vardhana. Así, desde el 606 después de Cristo y hasta su muerte en el 647 después de Cristo, gobernaría una gran porción territorial que vendría a conocerse como Imperio Harsha.